Y mire, damos la bienvenida aquí al estudio a Ángel Rodríguez. Él es director del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, quien nos hablará sobre el documento que elaboró esta organización y que realiza una revisión a las propuestas del nuevo gobierno sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Muy buenos días, Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son los positivos y los negativos de este plan? Pues el plan es desde nuestra perspectiva, es un resumen de buenas intenciones, ¿no? Está bastante a la vanguardia en cuanto a las posturas y prácticas internacionales para enfrentar el fenómeno de la inseguridad. Hace mucho énfasis en el respeto a derechos humanos, hace mucho énfasis en la prevención y el cambio del paradigma persecutorio sobre las drogas, ¿no? Hace mención sobre recuperación de la dignidad del proceso penitenciario, pero no establece objetivos claros y medibles que permitan dar un seguimiento a las propuestas que están presentando. Y quizás lo que ya conocemos todos, la propuesta más evidente y más fuerte es la de la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, el plan en su conjunto pareciera ser un documento que cumple con las expectativas, pero en el fondo cubre todo el proceso, el paquete de militarización de la seguridad pública que pareciera ser el núcleo central de la propuesta del gobierno entrante. Quisiera preguntarte, ¿por qué decimos que se militariza la seguridad pública? Porque la tendencia internacional en este momento es a separar o retirar de las tareas de seguridad pública a los cuerpos militares. De hecho, el día de ayer el blog de Nexos publicaba una revisión de los cuerpos policiales de todo el mundo y, si no me equivoco, el 67% de las policías del mundo tienen un mando civil, ¿no? De 200 casos analizados, 67% tienen un mando civil. Entonces, si la tendencia internacional es a que sean mandos civiles los que estén controlando o en el control de las tareas de seguridad pública, ¿por qué estamos abriendo en este esquema a que sea la Secretaría de la Defensa Nacional, ya ni siquiera la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, sino la Secretaría de la Defensa Nacional, la que esté a cargo de las tareas de seguridad pública? Es tal cual lo que se presenta en el documento y esa es la crítica, ¿no? Que ya ni siquiera se hace un esfuerzo porque se retire o se mejoren las capacidades de las policías estatales y locales. ¿Qué pasa con la policía estatal? Ese problema lo hemos dejado de largo desde quizás los 90s, que no hemos estado trabajando en capacitar o formar cuerpos estatales de policía que realmente sean efectivos, que realmente cumplan su trabajo de tareas de fuerzas intermedias y entonces no tengamos que recurrir a utilizar la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en ninguno de los proyectos que se han presentado hay propuestas muy claras en ese sentido. Pareciera ser que nadie quiere aventarse el costo de invertirle 2 o 3 años a academias de policías que permitan realmente formar policías de investigación y de prevención, pero también equipadas y preparadas como fuerzas intermedias para enfrentar la capacidad de fuego del crimen organizado. ¿Qué me dices de esta invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a que los jóvenes sean parte de esto? Pareciera como una burla quizás, ¿no? Porque si el Estado mexicano tiene la posibilidad de financiar y de generar estos beneficios para nuevos reclutas bajo el esquema militar, ¿por qué no puede ofrecer eso para policías estatales, para fuerzas civiles, ¿no? Entonces, esa que pretende ser como un proyecto de vida para jóvenes, tratando de abatir el fenómeno del desempleo en la juventud mexicana, pareciera ser una especie como burla, porque desaparece, por ejemplo, la Policía Federal. ¿Por qué no les ofreces un esquema de capacitación competitivo del mismo nivel que está presentando para la Guardia Nacional? Claro. ¿Qué hay en este estudio sobre los altos niveles de impunidad y corrupción que se registran en todo el país? Ese es uno de los temas que nosotros vemos muy importantes a la hora de la discusión, la paradoja de la represión, ¿no? Es decir, México tiene un problema donde no queremos reprimir por los temas que tenemos sobre el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir protesta pública, pero también tenemos un tema donde esa impunidad, o sea, se utiliza la fuerza pública para detener a los delincuentes, pero no tienen sentencias firmes, entonces salen a la calle, ¿no? Este ciclo de impunidad es el que genera más violencia, porque el Estado responde con más fuerza, con el uso de Fuerzas Armadas, y entonces los criminales no terminan recibiendo el castigo en el sistema de justicia, sino que generan esa disputa de poder y ese conflicto de violencia. Ángel, hablabas de este costo, que nadie se quisiera aventar este costo
tal vez hasta político de 2, 3 años de academia, pero ¿crees que estamos en tiempo como para podernos aventar esos 2, 3 años? Y más cuando, por ejemplo, vemos, reportaba uno de los periódicos hoy, el relevo de más de 60% de mandos, y solamente en la policía capitalina, o sea, lo que te habla de policías totalmente inmersas en la corrupción. Sí, el problema ya no está o la discusión ya no debería ser si tenemos o no tenemos todavía oportunidad de capacitar a las policías estatales. Se tiene que hacer. Eso es irremediable. Estamos en un sistema federal donde los estados tienen que hacerse responsables de su parte de seguridad. Entonces, esa capacitación se tiene que hacer sí o sí. ¿Quién se hace responsable o quién disfruta políticamente mejor los frutos de una estrategia que realmente funcione? Es el fondo de la discusión, ¿no? Precisamente hay otras formas de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y creación de círculos de sanidad para otro tipo de intervenciones sociales, médicas, de recuperación del tejido social, que permiten abatir la delincuencia y los niveles de crimen sin necesariamente utilizar la fuerza, ¿no? Entonces, en ese espacio se pueden implementar esos 2, 3 años que requerimos mínimos para formar estos otros cuerpos. Podemos implementar otras estrategias sin que necesariamente signifique claudicar ante la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas. Ángel, ¿cuáles son las propuestas que ofrecen ante la crisis de seguridad que se vive aquí en México? Muchas de las que estamos manejando son recuperación de propuestas ya establecidas en el plano internacional, que ya han sido revisadas por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, sobre todo que tienen que ver con esta perspectiva multidisciplinaria del combate al crimen. Por ejemplo, la propuesta que hicieron de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, nos parece a nosotros un retroceso muy grave y es algo que tiene que separarse dentro de la política que están presentando, tiene que atenderse de una manera distinta, porque por un lado tienes la capacidad de que, tienes el hecho de que ya son más delitos los que implican la prisión preventiva y por otro lado le estás dando a las Fuerzas Armadas la capacidad de detener en flagrancia, ¿no? Entonces eso te genera un cóctel bastante peligroso en el tema de derechos humanos. En general las propuestas que presentamos tienen ese sentido, ¿no? Un poco recuperar o recuperar la parte civil del problema del manejo de la inseguridad pública y por el otro el respeto a los derechos humanos que se ha manejado desde el principio en las mejores prácticas internacionales. Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué opinas tú, a título personal, sobre esta estrategia que está aplicando el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir a los huachicoleros? Es una estrategia que en principio a mí me parece un poco más mediática que efectiva, porque los decomisos y las detenciones no han variado mucho con respecto a las que se hacían en otros gobiernos, ¿no? Lo que está disminuyendo, sí, es el desvío, es la pérdida del combustible, pero eso es más propio por la lógica de cerrar los ductos de suministro, o sea, por este nuevo esquema de distribución, que realmente por la estrategia de combate frontal. Una estrategia de combate contra el mercado negro, que es el huachicoleo, tendría que pasar necesariamente por las sanciones a los implicados dentro de la empresa que están distribuyendo, que están facilitando el acceso a los ductos, pero sobre todo una estrategia de protección y aseguramiento de los ductos que pareciera que la dejamos decaer en los últimos años. O sea, esos ductos estaban protegidos desde que el EPR los bombardeó en el sexenio de Vicente Fox. Entonces, ¿cómo es que ahora ya hemos dejado que los ductos estén expuestos a la intervención de manos ajenas? Ángel, hoy arranca en la Cámara de Diputados ya las mesas que le darán voz a alcaldes, a gobernadores, a especialistas, a organizaciones civiles en torno al dictamen de la Guardia Nacional, previo a este periodo extraordinario al que han acordado. ¿Estará la participación del Laboratorio de Políticas? No, en esta ocasión no estamos invitados a participar en el laboratorio. Hemos enviado algunas recomendaciones a legisladores, sobre todo con los elementos que nosotros consideramos pertinentes, pero la discusión está bastante bien representada. Sí, hay organizaciones de la sociedad civil, expertos, analistas, académicos que participarán en estas audiencias y
son gente bastante bien capacitada, que sería bastante bueno que los legisladores los escucharan y tomaran muy en cuenta su opinión, porque la tendencia que ellos están proponiendo es renovar completamente los sistemas de seguridad y el fortalecimiento sobre todo del mando civil, que eso es realmente lo que necesitamos. ¿Podríamos hablar, sí o no, de una simulación como lo marcan algunos otros partidos de oposición en estas mesas de diálogo? Podría parecer una simulación, vamos, es parte del proceso democrático, pero uno quisiera pensar en la simulación cuando se le hace la pregunta al presidente de si no es ilegal empezar el reclutamiento de un órgano que ni siquiera está aprobado, ¿no? Y ante la urgencia, o sea, cuando su respuesta es que ante las circunstancias tenemos que adelantar el tema, bueno, entonces no sabemos si realmente esas audiencias son para escuchar y proponer realmente modificaciones concretas al proyecto de la Guardia Nacional o simple y sencillamente para dotarle de legitimidad social, ¿no? Entonces esperaríamos que los legisladores realmente hagan cambios sustanciales al esquema que está propuesto, para garantizar precisamente un mando, una mayor preponderancia del mando civil en este nuevo esquema de combate al crimen organizado. Ángel, ¿y este Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, crees que realmente acabe con la violencia y todo lo malo que vivimos en nuestro país? Es un tema complicado, ¿no? Quisiéramos que en 6 años resolviéramos el tema, no va a ser posible. Sí podemos implementar algunas estrategias que permitan abatir sobre todo los índices de homicidios, pero yo veo un tema complicado, un panorama complicado con esta estrategia de militarización, ¿no? En lugar de fortalecer los mecanismos estatales y los mecanismos civiles, al contrario, pareciera que estás dándoles el tiro de gracia, ¿no? Al pasar todas las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar y sin considerar alguna estrategia de control o de fortalecimiento de los órganos civiles, nos va a tardar más, va a costarnos mucho más trabajo construir esos elementos en un futuro. Entonces, yo no veo que en 6 años tengamos ya la solución definitiva a los problemas de seguridad. Yo esperaría que tuviera algunas mejorías en los temas te repito, en los temas de violencia, ¿no? más evidente, pero los problemas estructurales que generan la delincuencia organizada, que es el problema al que nos enfrentamos mayormente hoy día, pues no están siendo atacados. Ángel, este documento que elaboraron ustedes en este Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, ¿cuándo se va a presentar y en dónde lo puede la gente consultar? El día de mañana estamos lanzándolo en digital. La página es www.seguridaydesarrollo.org. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ¿no? Como Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo. Y se estará haciendo a finales de enero, estamos confirmando la fecha, un evento donde estaremos presentándolo nuevamente y junto con algunos otros académicos estarlo discutiendo para tratar de generar nuevas propuestas sobre el proyecto de seguridad del presidente Obrador. Ángel Rodríguez, director del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y vamos a estar muy al pendiente de esta publicación y también muy al pendiente de tus redes sociales por toda aquella información que ustedes nos hagan favor de compartir. Muchas gracias. Claro que sí, Carla.